Bienvenidas. Hoy vamos a hacer un nuevo ejercicio práctico con los 5 pasos de la interpretación fiel, usando el texto bíblico que está en Filipenses 4:13. Vamos a nuestras Biblias a buscarlo. Ya sabemos cómo es la dinámica, no será algo mecánico, sino que iremos organizando y entendiendo el pasaje, mencionando los diferentes pasos que hemos aprendido. Y no olviden que vamos a usar solo lo mínimo que necesitamos para iniciarnos en el estudio de interpretación fiel de nuestra Biblia. Iniciemos. Entonces, vamos a repasar nuevamente los 5 pasos. Primero, nunca leas tu Biblia sola. Inicia siempre en oración y permanece en oración durante todo el estudio. Recuerda, no estás sola, el Espíritu Santo de Dios está contigo. No porque tú lo sientas o lo veas, eso es importante, sino porque es una promesa de Dios Padre. Y Él es quien escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Segundo paso, lee atentamente. Presta una importante atención, fíjate en las palabras que usa el autor. Ten presente cómo están escritas. No olvides que el uso de una palabra u otra le puede dar un sentido diferente a tu lectura. Igual que el uso de los signos de puntuación, no los olvides. Paso número 3. Cuando llegues a la comprensión, puedes dar varias lecturas al pasaje y posteriormente repetir con tus propias palabras. ¿Qué entendiste? Eso es importante. Así que estarás segura de que por lo menos hasta este tercer paso ya tú sabes qué es lo que dice la escritura. Paso número 4, la interpretación. Esta responde a la pregunta ¿qué significa? Ya sabemos que solo tiene un significado y la intención de nosotras es encontrarlo. Así que en este punto debemos o debes recolectar algo de información. Aquí identificas el género literario, identificas los pasajes paralelos, la idea central del libro, del capítulo, el contexto y buscas cómo me muestra el texto a Cristo. Y paso número 5 y último. Llegamos a la aplicación. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica esto? Entonces aquí ya respondemos cómo lo vivo o cómo lo vivimos. Ahora sí vamos a nuestro pasaje en el libro de Filipenses. Lo primero, como siempre, leamos el texto. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entendamos un poco lo que dice nuestro texto. Este es un pasaje corto, pero aún así podemos decir y encontrar varias cosas en él. La primera, la palabra todo. Es importante, es una palabra importante aquí. Pero ¿a qué hace referencia Pablo cuando mencionó esta palabra? ¿Se han preguntado? ¿Qué cosas encierra ese todo? De verdad necesitamos el contexto. Pues así a la ligera parecería que no hay nada en la vida que se escape de este todo que estamos mencionando. Punto número 2. También vemos que a esa palabra todo la sigue otra palabra también igual de importante y de poderosa. Dice poder o puedo. Aquí se hace más fuerte lo que pensamos en el punto anterior, ¿cierto? Como que nos confirman eso de que realmente puedo lograr lo que sea que esté pensando. No sé. Punto número 3. Adicional a lo que leemos en que todo lo podemos, lo que acabamos de mencionar, nos dice por quién podemos hacerlo. ¿Por quién? Por Cristo. Y aquí me asalta una nueva duda. ¿Es el propósito de Cristo hacer realidad nuestros sueños y anhelos? Bueno, sabemos de antemano, y porque ya lo hemos estudiado, que la Biblia se trata de la historia de la redención. Y no es un libro de cumplimiento de promesas para mi satisfacción personal. Eso es muy importante, que lo tengamos siempre presente. También al mencionar esto tenemos la palabra en. Aunque no la subrayé, es una palabra importante que está previa a la palabra Cristo. Entonces podríamos afirmar que tiene que existir un vínculo con Cristo para que esto en realidad pueda cumplirse. Y cuarto, por último, nos aparece la palabra fortalece, pues nos dice cómo esto sucederá.
pero creo que necesitamos definitivamente resolver las primeras 3 dudas para saber cómo y por qué nos están diciendo esto. Nuevamente hasta aquí tenemos varios interrogantes y particularmente con este texto yo he evidenciado que se usa muchísimo el camino peligroso. ¿Cuál es? De la lectura directo a la interpretación. Y esto ha llevado a muchos creyentes y no creyentes a creer que esto es como una promesa, como una especie de promesa, que indica que cualquier cosa que me propongo en la vida la voy a lograr. Algo así como que tengo el poder para mi autorrealización, como que tengo el éxito asegurado si tengo esto en mente. Y yo insisto, es bastante peligroso sacar conclusiones en este punto. Así que mejor vamos al siguiente paso, el paso de la interpretación, donde se resuelve la pregunta, ¿qué significa? Y ya dijimos que para esto necesitamos o debemos recolectar algo de información. Veamos qué tenemos. Entonces, primero tenemos el género literario del libro. El libro de Filipenses es una epístola o carta. Las cartas fueron escritas para tratar problemas o situaciones específicas que ocurrían en algún momento o lugar. También tenemos la idea central del libro de Filipenses. Su idea es regocijo genuino. Veamos un poco más. Pablo escribe para animar a los creyentes a perseverar con gozo en el Evangelio, a pesar de las dificultades presentes y las circunstancias difíciles, expresando confianza en que el Dios que comenzó la buena obra en ellos la completará. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 6. También tenemos yo traje algunos datos importantes del libro de Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo formó en una colonia de Roma. Estos creyentes experimentaron resiliencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo escribió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo porque los filipenses habían enviado a Epafrodito en una muestra de amor para llevarle un regalo monetario para su sostenimiento en la prisión. Pablo escribió esta carta para dar las gracias y hacer algo más que eso. La idea del capítulo. Yo encontré, como les decía, en mi Biblia de estudio, que me decía que el capítulo 4, Pablo hace exhortaciones finales a la constancia, la unidad y la fe gozosa. Pasajes paralelos no tenemos. ¿Y cómo te muestra el texto a Cristo? Bueno, yo veo que nos muestra a Cristo porque claramente vemos que la única forma de mantenernos en pie, fuertes y con gozo, es dependientes de Él. Ok, devolvámonos aquí. Entonces, ahora sí, con toda esta información en mente, revisemos el contexto. Primero, como vimos en el último estudio, lo identificamos. Como estamos hablando de una carta, sabemos que esta iba dirigida siempre a alguien, en este caso a los Filipos, y que además está compuesta por una apertura, un cuerpo y un cierre. Importante para que lo tengan presente, el capítulo 4 es el último capítulo de este libro, por lo cual esperamos encontrar el cierre de la carta al final de nuestra lectura. Recuerden que podemos empezar a devolver algunos versículos para encontrar el principio de nuestro contexto inmediato, o fácilmente ir al versículo 1 de nuestro capítulo y empezar a leer para entender lo que escribió Pablo, adicional a sus agradecimientos por lo recibido. Y por supuesto saber por qué se hizo dicha afirmación en el versículo 13, que es nuestro versículo de estudio, y así poder entender mucho más lo que nos dice la Escritura. Luego, por supuesto, comenzar nuestra lectura. Aquí, al igual que el paso de la comprensión, recuerden que podemos empezar a identificar cosas, momentos, lugares, personajes, etc. Vamos entonces a nuestro versículo 1. Vayan en sus Biblias al capítulo 4 de Filipenses, versículo 1.
Vamos a estudiarlo. Voy a dejar de compartir la presentación para que me vean un poquito mejor mientras hablamos. Ok. Entonces empecemos. Vamos a trabajar con la Reina Valera. Nuestro capítulo tiene como subtítulo, o empezamos y nos encontramos un primer subtítulo que dice regocijaos en el Señor siempre. Leamos, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces hagamos una pausa. Hasta aquí podemos ver una serie de recomendaciones que Pablo les está dando. La primera, que se mantengan firmes en el Señor. Bueno, y sabemos por el contexto cultural y por lo que acabamos de leer previamente, que estos creyentes vivieron tiempos muy duros, tiempos de persecución, y así que seguramente necesitaban un recordatorio como estos. Punto número 2. Tal parece que Pablo se ha enterado que Evodia y Sintique tenían algunas diferencias y las exhorta a resolverlas, pues es claro en los versículos 2 y 3 que son creyentes, habla de que tienen el mismo sentir en el Señor y también nos habla de que están en el libro de la vida. Aquí también nos menciona que incluso estuvieron con Pablo para dar a conocer el Evangelio. Y punto número 3 que encontramos aquí en los versículos 4 y 5, los reafirma nuevamente. Pablo los reafirma nuevamente. Adicional, recordándole que ellos son los que darán testimonio de Cristo a todos los hombres. Miren, haré una pausa aquí porque me gustaría que a medida que vayamos leyendo, cada una pueda identificarse con diferentes cosas que iremos nombrando, que son fáciles de encontrar en la vida de un creyente, en el día a día de nosotros como creyentes. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos encontramos dos versículos muy interesantes, pues Pablo les está diciendo lo que ellos tienen que hacer. Recordemos que nuestra relación con Cristo debe tener un equilibrio entre lo que hace Dios en nuestra vida y lo que debemos hacer nosotras. A partir de aquí vemos claramente que es nuestra responsabilidad cultivar una relación cada vez más estrecha con Cristo. En el versículo 6 vemos una indicación de no afanarnos, de no angustiarnos por absolutamente nada. Él dice por nada, no dice por estas cosas sí, por estas no, dice por nada. Y nos manda a hacer algo. Entonces nos dice que no hagamos algo y nos manda a hacer otra cosa. No se angustien por nada, pero nos dice más bien que estemos en oración y ruego, que llevemos nuestras situaciones delante del Señor en oración y ruego. Y ojo aquí sí tenemos una promesa, que Él nos dará la paz. Cuando hagamos esto, cuando dejemos de afanarnos y vayamos al Señor en ruego y oración, Él nos dará la paz, esa paz que solo Él puede dar. Versículo 8. Tiene un subtítulo que dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Luego en el versículo 8, entonces, Pablo les indica qué deben hacer con sus pensamientos, o cómo deben ser sus pensamientos. ¿En qué deben pensar? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Debemos cuidar nuestros pensamientos, es importante. Versículo 9.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Finalmente llegamos al versículo 9, donde Pablo les indica que también deben hacer lo correcto. Y vuelve y reafirma que si hacen todo esto, Dios estará con ellos. Y eso también es para nosotras. Si hacemos todo esto, Dios estará con nosotras. No podemos olvidar que debemos cultivar esa relación fuerte con Cristo a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Ningún cristiano puede pensar que va a vivir una vida cristiana victoriosa o una vida victoriosa fuera de un estudio serio de la palabra de Dios. No lo olviden. Es a través de esta que conocemos a Cristo y que lo veremos actuar. De lo que hemos leído en estos últimos 3 versículos, entonces podemos decir algo. De nuestra parte, ¿qué debemos hacer? Debemos orar correctamente, debemos pensar correctamente y debemos actuar correctamente. Sigamos. A partir de aquí nos encontramos un nuevo título: Dádivas de los Filipenses. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En este versículo vemos uno de los agradecimientos de Pablo, porque ellos han tenido nuevamente la oportunidad de cuidar de él. Recuerden que cuando estábamos recolectando información nos dimos cuenta que esta carta Pablo la había escrito para dar agradecimiento a los Filipos. Sigamos, ya vamos acercándonos a nuestro versículo de estudio, ya vamos a leer el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos llegado a nuestro versículo. Y ahí hay unas palabras de Pablo previas a este versículo con algunas aclaraciones que nos permiten resolver nuestras preguntas, las que dejamos al principio. Veamos. En el versículo 11, Pablo les aclara que no solo está feliz y agradecido por la atención que ellos acaban de tener con él, dadas las circunstancias en las que él se encontraba, sino que él ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. O sea, él no está contento porque todo está bien, y cuando todo está mal, se derrumba. Pablo está contento siempre. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, solo y en manos de sus verdugos. Y él nos está diciendo que ha aprendido a contentarse aún en una situación como esta tan difícil. En el versículo 12 me encanta cómo Pablo entra un poquito más en detalle. Dice que aunque esté arriba o abajo, que aunque tenga todo o no tenga nada, él ha aprendido el secreto de vivir. Porque déjenme decirles que aún para tener dinero y tener éxito, debemos seguir dependientes de Cristo. No solo lo necesitamos en las dificultades, también lo necesitamos cuando todas las cosas van bien. Y finalmente en nuestro versículo 13, nuestro versículo de estudio, Pablo está diciendo por qué primero está gozoso o contento. Y segundo, porque puede hacerlo en dificultad y en abundancia. Es porque es solo por Cristo. Porque Cristo le da lo que necesita para lograrlo. Pero como vimos antes, esto no llega de la nada. Llega de una estrecha relación con Cristo y su palabra. Eso tenía Pablo. Resolvamos entonces, hagamos una pausa y resolvamos aquí nuestros interrogantes. Primero, la palabra todo. Está haciendo referencia al carácter que nosotras debemos tener, que Pablo tenía, para poder enfrentar tanto la abundancia como la escasez. La palabra poder o puedo nos muestra una acción frente a este todo que acabamos de mencionar, que posteriormente nos menciona a Cristo, nos indicará que la forma en que lo podemos lograr es solo no con nuestro poder, sino solo con el poder de Cristo en nosotros. A veces muchas cosas
incluso las dificultades de la vida, queremos vivirlas en nuestras fuerzas. Y aquí estamos viendo que no podemos, que la única forma de poder estar gozosas y estar en paz, en esa paz que el Señor nos ofrece, es estando aferradas a Cristo. Entonces la pregunta, ¿es el propósito de Cristo hacer realidad todos nuestros sueños y anhelos? Definitivamente no. Pues su contexto inmediato que es el que acabamos de leer, como lo acabo de mencionar antes, nos habla de carácter, del carácter que había crecido en Pablo y que él quería que crecieran los Filipos y que por supuesto el Señor quiere que crezcan nosotros. No nos está hablando de éxito. Y si nos vamos al contexto de toda la Biblia, la historia de la redención, entonces sabremos que necesitamos ese poder en nuestra vida como creyentes para ser parte de esta historia y tener el poder para vivir como Cristo vivió. Y por supuesto, la palabra fortalece, que está al final, nos deja saber quién nos da las fuerzas. Y estamos hablando de aquel que tiene el poder para sostener el universo, para sanar, para perdonar pecados, para dar vida aún a los muertos. Recuerden siempre, nuestra única fuente inagotable de poder es Cristo. Terminemos entonces nuestro capítulo. En el versículo 14 leemos: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Vemos de nuevo a Pablo agradecerles a los Filipos de ser parte de ese momento difícil de él, de ser parte de ese momento de tribulación. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una nueva pausa aquí. En los versículos 15 y 16 vemos a Pablo nuevamente agradecer por actos pasados que los Filipos habían hecho generosamente para con él. Sigamos. Versículo 17. No es que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En estos dos versículos vemos a Pablo alegrarse más por el fruto espiritual en ellos que por la bendición recibida de sus manos. Y considera la bondad de ellos como agradable para Dios. Y es muy bonito porque él en el versículo 9, que ya leímos, les dijo: actúen como yo lo hago. Y precisamente ese fruto en ellos es exactamente igual que estamos viendo en Pablo. Ellos estaban siguiendo los pasos de Pablo. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por último, Pablo concluye con una afirmación clara que Dios será quien proveerá para suplir cualquier necesidad de los santos. Y miren que aquí tampoco se está prometiendo riqueza ni éxito, y estamos hablando de otro versículo diferente, sino que Él está prometiendo suplir cada necesidad que tengan los creyentes, y que esas necesidades vendrán de las riquezas del Señor, son las que van a suplir esas necesidades. A partir del versículo 21, entonces ya encontramos el cierre de nuestra carta. Como les había dicho, este es el último capítulo de ella. Leámoslo. Tiene como subtítulo Salutaciones finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Podríamos definir entonces que el contexto más inmediato de nuestro versículo abarca del versículo 10 al versículo 18.
Es más, si lo queremos un poquito más preciso, podríamos tomar simplemente del versículo 11 al 13. Y tan solo con estos 3 versículos ya podríamos dar respuestas a nuestros interrogantes del inicio. Como en las ocasiones pasadas, yo tomé el contexto, esta vez lo tomé del versículo 10 al 18 y lo enmarqué. Vamos a verlo. Aquí tenemos los versículos del 10 al 18, como les acabo de mencionar. Yo los enmarqué en 4 partes, como he hecho las otras veces. Bueno, esas fueron las que me salieron, pueden ser más o pueden ser menos, pero de esa manera lo enmarqué. Entonces veámoslo. Vamos a enmarcarlo con algunas palabras que me muestran lo que está pasando. Entonces en el versículo 10 hay agradecimiento. Del versículo 11 al 13 encontramos el contentamiento de Pablo y encontramos cómo vivir fortalecidos en Cristo, ahí está nuestro versículo de estudio. Entre los versículos 14 al 16 nuevamente encontramos agradecimientos, y entre el 17 y el 18 encontramos el fruto del Espíritu en ellos. Como les decía, podríamos tomar simplemente el 11 al 13 y ya ahí podemos entender nuestro versículo. Sin embargo, el hecho de entender todo, vamos a entender un poco más que Pablo estaba en dificultades, que vienen a visitarlo, que le está agradeciendo su ayuda, que luego les está hablando y les está diciendo de su contentamiento y de lo fortalecido que está en Cristo. Luego vuelve y les da agradecimiento y luego exalta o resalta en ellos el fruto del Espíritu. Por último, entonces, veamos las aplicaciones, que es nuestro 5º paso. Como siempre, yo encontré estas, ustedes pueden encontrar muchas más. Venimos diciendo que la interpretación es una, siempre, pero que yo puedo encontrar muchas aplicaciones al texto. Vamos a leer las que yo traje. La primera: quien ama a Cristo y vive para Él debe aprender a tener gozo en cualquiera que sea su circunstancia, pues esto también es un buen testimonio para la causa del Evangelio. Y no solo gozo, sino un comportamiento como el de Cristo, tanto en abundancia como en escasez. Segundo, en Juan 16:33, el mismo Cristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esto podemos ver claramente que como creyentes vamos a tener aflicciones, pero que Cristo mismo nos sostendrá. Si nuestros ojos están puestos en Él, vamos a lograrlo. Cristo es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12. Es una promesa que debemos mantener visibles en cada aflicción que tenemos para poderla soportar. Muchas veces, cuando estamos en aflicción, enloquecemos, nos descomponemos, porque olvidamos lo que el Señor nos ha dicho, que siempre va a estar con nosotros y nos va a soportar con nosotros. Una tercera aplicación que encontré: necesitamos recordarle a nuestras almas esto todo el tiempo. Y lo encontramos en Juan 15:5. Lo pueden copiar, lo pueden guardar, lo pueden subrayar en sus Biblias. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No podemos pensar en ningún momento que vamos a poder vivir una vida victoriosa sin tener una relación íntima con Cristo, con Él y su palabra. Y quiero cerrar con algo que quiero que lean conmigo. Vayan a Romanos 8:35. Vamos a leerlo juntas. Yo igual lo traje aquí para que lo vean en pantalla. Bueno, recuerden que es Cristo quien nos sostiene a nosotras. No somos nosotras quienes nos sostenemos de Él. Eso dice la Escritura. Así que leamos Romanos 8:35 al 39. Vamos a leer estos versículos para cerrar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, por si algo se quedó por fuera, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo nos escogió, si Cristo nos trajo acá a vivir una vida con Él y nos salvó y se hizo nuestro Señor, tengan por seguro que nunca nos va a soltar. Nunca nos va a soltar de su mano. Siempre nos va a sostener hasta el día que vayamos a su presencia. Hemos terminado. Vamos a orar.